Hola, bueno, soy Adrián Montero, mi nickname es Coco, soy de Tucumán, del norte de Argentina. Mi nombre es Fabián Gómez, nací en Chaco, Resistencia. Y mi trabajo es hacer que Fabián Gómez, mi jefe, haga muchos birdies, pocos bogies, tratar de hacer todo lo posible para que nos vaya de la mejor manera en todos los torneos que participamos. Mi relación con Fabián es bastante buena, o sea, que sea del mismo país y bueno, en especial de dónde viene Fabián, que somos más del norte, personas un poco más tranquilas y eso que no, sin duda ayuda mucho eso a la relación. Trabajé de caddy cuando tenía 8 años. Fui a Buenos Aires a trabajar y a jugar torneos y así fue como fue mi carrera de golf. Caddy aprendí todas las cositas para llevar la bolsa, mirar, agarrar la bandera, arreglar los banques, como hace Coco, así. No, sin duda, yo creo que sí, que lo ayudó mucho. Normalmente en Argentina cuando un profesional comienza de caddy y tiene la ilusión de llegar a ser profesional, creo que va sufriendo siempre, todas las semanas, para tratar de jugar bien, porque a veces es su única entrada que tiene para poder viajar a la siguiente semana. La relación con Fabián y Coco comenzó a mediados del 2012. Nos dábamos cuenta que tenía que cambiar de caddy y coincidió con que Coco estaba dejando de trabajar con otro jugador. Lo llamé a Coco, le ofrecí el trabajo, Coco lo aceptó. Creo que hacen un gran equipo, creo que se han complementado muy bien. Al principio mi trabajo también, o sea, yo lo conocía a Fabián, pero no sabía cómo era dentro del campo, ¿no? Y bueno, uno para poder ayudarlo lo tiene que conocer primero y principal, bueno, su juego, cuando uno tiene que hablarle para tranquilizarlo. Es algo como que va hasta que lo conoces al jugador y desde ahí ves de qué manera lo podés ayudar de la mejor manera para que sea algo mejor. La relación entre un jugador y un caddy muchas veces es lo más difícil de conseguir. Es difícil seleccionar un buen caddy para un buen jugador. Es como un matrimonio. Ahí va la derecha. The players in Group 7, from Argentina, da Argentina, Fabián Gómez. Para mí los nervios siempre son antes. Una vez que ya estás dentro del campo ya es solamente tratar de enfocarte en lo que estás haciendo para no equivocarse. Sí, salí en la última salida, por menos. Pero en los primeros hoyos, después ya en mi casa, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo, o sea, en un palo, yo trato de que él pegue el palo que decidimos, que lo decidimos los dos y que sea lo que más confía él también, porque por ahí capaz que yo pienso en un palo y si él no lo pega confiado, capaz que es peor el tiro. A mí me parece que Coco es un caddy muy profesional, que tiene la habilidad de entender las características de juego de Fabián. Creo que lo más importante de un caddy es entender cómo juega ese jugador y hacerlo jugar de la manera que es más eficiente para el jugador. Creo que esa es la habilidad de un caddy. Es importante que los bogies y los dobles los hace él y tenemos la culpa de echarle al caddy. No, pero no, la verdad que bien, trabajando. Que es un jugador con el cual no le molesta compartir tiempo con su caddy
cuando finaliza su vuelta. Hay otros jugadores que cuando terminan la vuelta no quieren ver al caddy hasta el otro día. No quieren compartir un viaje, no quieren compartir un hotel. Fabián al revés, Fabián prefiere compartir tiempo con el caddy porque lo disfruta más, se divierte más, se le hace más pasadero el día, o sea, entonces esa parte creo que es muy importante. Vamos también por un buen camino y la verdad que es un gran cocinero también. Esto es muy parecido a nuestra comida argentina, nuestro asado. Tenemos 2 bifes, ribeye, ojo de vaca le llamamos nosotros. Esta parte es como un vacío le llamamos en la Argentina, estos 3. Y bueno, y después tenemos chorizo que son italianos, que bastante bien sale. Así que bueno, nos damos vuelta con la carne que hay acá y con los cortes, ¿no? Yo con la cocina aprendí, o sea, sabía no tanto, pero sí me gustaba. Antes también trabajaba con otra persona en Europa que veía siempre cómo él cocinaba, entonces como que pensaba que en algún momento también yo lo iba a tener que hacer, ¿no? Para uno que viaja siempre a diferentes países, que bueno, que tiene la ventaja de por ahí comprar cosas en el supermercado, que se puede cocinar uno una comida que son... Desde el aspecto profesional y personal, creo que es muy importante para un jugador como Fabián poder tener un caddy con el cual pueda compartir no solamente una vuelta de práctica, sino situaciones fuera de la cancha de golf por su personalidad. Y Coco creo que se ha moldado muy bien a esa personalidad de Fabián y hoy comparten muchos tiempos como lo de hoy, ¿no? De cocinar y de poder compartir tiempo juntos. La verdad que, o sea, desde que lo conozco a Fabián, trabajar con él, lo que sí es un jugador que me sorprende porque, bueno, lucha todos los tiros, no se entrega, tiene mucho respeto por los demás jugadores por más que él no vaya jugando bien. Eso admiro mucho de Fabián, que es una persona que no se entrega nunca. Somos amigos, compartimos mucho tiempo, pero bueno, también sé que dentro del campo él es mi jefe y yo soy su caddy. Y bueno, yo trato de hacer mi trabajo y bueno, él de haber hecho mi trabajo en lo posible bien. Esa es mi satisfacción de cuando Fabián juega bien. Y hoy me siento orgulloso de estar donde estoy y bueno, que tengamos la posibilidad de representar a nuestro país